¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Tirando Pata. Yo soy Claudia Soto, soy médica veterinaria antiespecista con especialidad en educación y rehabilitación conductual. Y bueno, recordarán que la vez pasada platicábamos sobre mi experiencia académica siendo vegana. En esta ocasión y en este video vamos a platicar en mi experiencia laboral siendo una veterinaria vegana. Pero antes de eso vamos a ver una cápsula que les hemos preparado para el día de hoy. ¡Adelante! En México existen poco más de 58,000 médicos veterinarios, de acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, siendo la Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Nuevo León y Puebla los estados con mayor número de especialistas. En el Estado de México se encuentran 1,963 servicios veterinarios. Jalisco tiene 941 veterinarias privadas. En Puebla hay 618. Nuevo León 655. Y finalmente, en la Ciudad de México se encuentran 1,871 servicios de medicina veterinaria privada. Dichos datos han sido compartidos por el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. Cuando yo inicié en el ámbito laboral, realmente sí me costó un poco de trabajo el hecho de adaptarme en general a este ambiente. Yo vivo en un lugar donde ciertamente hay muy poca cultura ambiental y sobre conciencia animal en general. Esto lo menciono porque va a colación por completo. Quiero decir, en realidad yo no reparé al principio que era muy importante pues estar en un lugar que fuera acorde a mis principios o valores de vida, y evidentemente eso lo vi al tiempo, pero quiero decir que bueno, en el primer trabajo en el que estuve fue un consultorio veterinario donde se hacían servicios, digamos, generales como medicina preventiva y de salud animal, pero también hacían estética, también se vendían productos y hacían algunas, otras labores con las que yo no estaba tan de acuerdo, que ahorita les voy a platicar un poquito más sobre eso. En el primer empleo en el que estuve, les comentaba que fue un consultorio veterinario, y ahí desde el principio me dijeron como, pues vas a aprender, me lo vendieron así, como vas a aprender mucho sobre la estética canina, y yo veía que realmente era lo que les dejaba de alguna manera como un valor monetario mayor. Realmente sí estaban como al frente como diferentes médicos veterinarios, pero su labor era, como les digo, más enfocada quizá a la medicina preventiva. Y esto se los comento porque sí, el estado en el que llegaban muchos de los perritos, sobre todo, que era la mayor población de lo que atendíamos ahí, pues llegaban como bastante deteriorados, ¿no? Ya sea que, no sé, se les había pegado grasa en el pelo, o que ya llevaban como un año que no les cortaban el pelito. Entonces todo eso afectaba porque evidentemente cuando les hacíamos la parte estética, pues ellos se ponían muy nerviosos o nerviosas. Costaba mucho como controlarlos. Entonces ahí fue donde empecé como realmente a ver lo más trabajoso, ¿no? Porque además no había como la infraestructura, digamos así, diseñada para hacer, pues no sé, baños o otro tipo de labores que no fueran, digamos, tan pesadas, porque teníamos que hacerlo en el piso, ¿no? A veces teníamos que jalar o acarrear pues las cubetas de agua. Entonces como que en ese aspecto la verdad es que sí recuerdo que fue bastante difícil. Y como les digo, cuando llevaban a revisar algún perrito o gatito, pues es porque ya estaba muy deteriorado de salud. Entonces eso tampoco ayudaba mucho como para a lo mejor cuando alguien quiere comenzar como desde abajo, porque en realidad sí llegué como a lo tupido, diría, ¿no? Con base ya en estas experiencias que les comentaba que fui adquiriendo, la verdad es que me ayudaron bastante ya a largo plazo, porque en este sentido pude agarrar más experiencia. Quise ya probar un lugar en donde ya no tuviera que estar batallando, digamos así, con la población, con el tema económico, ¿no? La verdad, si soy sincera, pues sí. A veces se veían casos muy difíciles en donde pues tenían desenlaces, digamos, mortales, los pequeñitos. Y eso sí me terminaba como costando mucho porque emocionalmente, digamos, la carga pues es bastante alta. En este sentido, pues bueno, donde trabajo actualmente ya es un lugar donde hay de población, digamos, con el tema adquisitivo de medio alto a alto. Y sí me he librado como ya de muchas cosas que en su momento fueron como bastante complicadas de manejar. En mi empleo actual, sí conocen los principios de vida que tengo. Por un lado, me lo preguntaron cuando entré, pero por otro también compartimos ahí la hora de comida, por ejemplo. Difícilmente alguien no se da cuenta, digamos, de lo que tú estás consumiendo. Normalmente yo tengo el hábito como de llevar mi comida, aunque sí hay lugares y opciones que yo puedo en su momento ya escoger. Prefiero como llevar mis cosas y siempre es esta pregunta
como de, pues, ¿qué estás comiendo, no? O ¿por qué dejaste de comer carne, etcétera? Y la verdad es un ambiente, pues, bastante tranquilo en ese sentido, porque a mí me ayuda como a explicarles de una manera amable, sin a lo mejor entrar en debate necesariamente. El trato de mis compañeros y compañeras actualmente, como les comentaba, es bastante accesible. Quiero decir, en realidad nunca se han metido ni me han, a lo mejor, digamos, como ofendido de alguna manera intencionada. Es esta cuestión de dudas y de preguntas que surgen en ellos. Sin embargo, anteriormente sí, pues es esta parte a lo mejor como del humor mexicano, ¿no? Que de pronto lo podríamos interpretar como algo inocente, pero muchas veces cae en el bullying. En algunos otros lugares donde he estado, sí he llegado a tener algunos episodios, digamos así, de discriminación o como les digo, propiamente de bullying. Pues recuerdo muy bien cuando un día... como les decía, celebramos ahí algunos eventos con los compañeros y no recuerdo particularmente si era el día del trabajo o algo. El punto es que íbamos a salir temprano, entonces pues ya saben de que íbamos a ir a tomar en algún bar y esto. Empezaron a comentarme como de que pues mejor que no fuera, que porque pues me iban a servir como una milanesa de cartón, ya saben, como comentarios así, que la verdad es que ya, o sea, ya ni siquiera recuerdo los detalles. Pero pues que claro, en su momento pues son muy incómodos porque no es una persona ni dos, ¿no? Sino son todos y entonces realmente pues a menos que tengas, como les diré, pues un criterio muy receptivo, la verdad es que sí termina como afectando un poco el autoestima. Por fortuna no he tenido que ocultar mis principios a la persona que me entrevista antes de tener un puesto. En primera instancia porque les comentaba, quizá en los lugares que estuve al principio no eran tan formales y no había necesidad de ejercer esta entrevista, digamos, de manera... pues no, como les diré, muy personalizada. Y en los últimos 2 trabajos donde he estado, más bien he optado por ser muy sincera y transparente para evitar este tipo de escenarios que les comentaba hace un momento. En su momento también he tenido a lo mejor fricciones con algunos clientes, pero han sido por cosas muy particulares. Quiero decir, como el hecho de que quizá quieran reproducir, no sé, a su perrita, normalmente son hembras, y entonces yo les externo mi posición, digamos, pues sí, antinatalista con los pequeñitos, porque sabemos el problema de sobrepoblación y aunque no lo hubiera, pues precisamente eso, ¿no? Es muy complicado encontrarles un hogar y el nivel de violencia o de maltrato que llegan a sufrir pues es muy alto. Entonces esto se los comento de alguna manera, pues siempre trato de ser respetuosa como con el individuo que estoy dialogando, pero no falta, digamos, pues esta parte en la que evidentemente se dan cuenta que tengo una postura. Y entonces te hacen comentarios como de que eso no es profesional o que no deberías como de tener injerencia en eso. Y al contrario, yo creo que el haber estudiado o tener esta profesión me da pues el poder moral de sí hacerlo, de concientizarlos, por lo menos de hacer que traten de cuestionarse esta situación. Y aunque muchas veces no ha salido del todo bien, la verdad es que he tenido hasta ahora el apoyo de mis jefes. Con los clientes que no he tenido mayor problema, ellos se han abierto como a esta opción. Incluso me recuerdo que les he dado algunos videos para que los puedan ver, o sea, como haciendo un poco más dinámica el acercamiento y tampoco, como les decía, tan confrontativo o de alguna manera que pueda parecer violento. Y eso me ha funcionado bastante bien con algunos. Con otros no, porque, como les digo, o sea, ya traen la idea muy específica quizá de que quieren un hijo de su hijo, porque además es esta concepción antropocentrista sobre ellos y realmente acaba mal, ¿no? O sea, quiero decir, como si se llegan a molestar o hay esta fricción, sobre todo cuando van más de un individuo, a veces llegan a ir en pareja o en familia y están menos receptivos, quiero decir, no te escuchan a lo mejor como si nada más está un individuo, precisamente porque varios tienen dudas e incluso pues llegan a interrumpirte cuando tú les estás explicando. Cuando ha llegado a pasar eso, prefiero como ya no entrar en choque y solo pues pedirles que investiguen por su parte, que yo no los puedo apoyar con una inseminación o con encontrarles un otro individuo, pues sea hembra o macho para la gestación, y les pido normalmente pues que busquen asesoría en otro lado. Actualmente tengo la oportunidad de poder negarme algunas prácticas que en realidad no es que estén, digamos, como castigadas o, como les diré, justificadas. Particularmente con la eutanasia sí me parece que es un punto a resaltar cuando se estudia la medicina veterinaria. Bueno, medicina humana también, pero en este caso hablando de la medicina veterinaria, se los comento porque pues en realidad no es una práctica a la que me niegue. O sea, sí lo hago de manera usual, incluso la llevo a recomendar cuando algún pequeñito o pequeñita está pues ya muy deteriorado de salud. Y no solo eso, o no necesariamente que esté deteriorado, quiero decir que también lo he llegado a hacer con individuos pues que no
no les veo, digamos, oportunidad de ser adoptados, o que ya llevan sus rescatistas como mucho tiempo batallando con ellos y a veces los costos ya superan pues justamente sus límites. En algunas ocasiones ellos o ellas mismos te lo piden, lo cual también créanme que no es una decisión nada sencilla y me parece que ahí sí no podríamos realmente hacer un juicio moral a lo mejor tan determinista, porque sí es algo que ciertamente nos lleva, o sea, tiene un costo emocional. En este sentido, pues ya cada quien sabe cómo lo va a canalizar o cómo lo va a manejar. Algunos de los médicos veterinarios colegas y, digamos, practican esta parte pues de rescatar a algunos animales que normalmente tenemos como compañía y tienen que también verse expuestos ante estos escenarios porque, pues bueno, no es solo lo económico, ¿no? Muchas veces es la parte del tiempo y del lugar, o sea, la estancia, que no tenemos las condiciones pues para darles calidad de vida a estos pequeños en lo que encontrarían, digamos así, una familia, ¿no? Y se complica la cosa cuando son animales no humanos agresivos o cuando tienen un cuadro conductual que evidentemente llevaría mucho tiempo tratar. Ciertamente hay muchos medicamentos pues que están probados o testeados en animales no humanos, entonces ahí sí es también un dilema moral. A veces sí se tienen que utilizar cuando estamos hablando de que está en juego precisamente la vida de algún perrito o gato, y no es que valga más que el hecho de haber sacrificado a otros animales para su uso. Justo ese es un dilema al que a veces nos exponemos, pero pues bueno, ahí necesariamente hay que poner la balanza de un lado, y la verdad es que en mi experiencia pues por ahora sí ha sido el decidir sobre la vida que tengo en ese momento conmigo, porque además el producto ya está ahí y sí me parece que es a veces necesario utilizarlo. Actualmente habemos muy pocos médicos veterinarios antiespecistas y esto va a colación porque justamente me parece que no es una limitante de ninguna manera para ejercer la medicina veterinaria. Al contrario, yo creo que en la medida en la que habemos más sujetos de cambio, podemos realmente tener una incidencia política o a niveles quizá, pues sí, a esferas mayores. Si bien es cierto que pues a veces este rubro es bastante complicado, también quisiera comentarles que cada vez he visto que en el área de ciencias biológicas y de la salud hay, o sea, las nuevas generaciones, hay más, digamos, individuos que están empezando pues justo a cuestionarse estas creencias de vida que los llevan a practicar determinadas acciones durante su vida. Quiero decir, a lo mejor alguien que es vegetariano por un tema de salud empieza a cuestionarse estos temas ya del veganismo como con principio fundamental, pues más bien la vida del otro, de la otra. Y sí, o sea, realmente sí se ha visto este parteaguas, o sea, es mucho más sencillo ahora quizá hablar con alguien que está estudiando cualquiera de estas carreras, se los comentaba la vez pasada, tener estos acercamientos o estos debates cuando antes ciertamente no existían. O sea, la verdad es que tú sabías que ibas a estudiar esta carrera e ibas a estar solo y que ibas a ser señalado y que quién sabe si terminarías, ¿no? Porque hay este dilema que les comentaba sobre que hay una disonancia cognitiva, ¿no? Entonces muchos empezamos a tener pues dilemas, sí morales, pero más bien que van a un nivel como mucho más fuerte porque en realidad estás pensando como si tú eres el que está mal, ¿no? Y si el resto quizás solamente está haciendo pues algo que ya está socialmente aceptado y que a lo mejor, o sea, te llegas a cuestionar si esa práctica realmente es, digamos, tan ilegítima como nosotros lo llegamos a pensar. Me parece que en esta búsqueda de encontrar nuestro lugar en la sociedad como médicos y médicas veterinarios es bien importante que tengamos en claro pues que lo que queremos es dejar de que se vean al resto de los animales como recursos, que al final es algo que se nos inculca de manera, digamos, como muy arraigada estando durante la carrera. Y eso lo comento porque pues definitivamente en la medida en la que podamos y tengamos, digamos, la confianza de decir no a alguna práctica que normalmente se haría, lejos de pensar que puedan a lo mejor corrernos o que vamos a ser como parias sociales o algo, al contrario, más bien yo he sentido un poquito como un ambiente hasta cierto punto de admiración, de decir, bueno, esta persona o esta colega que estudió también la carrera, ¿por qué está tan aferrada, digamos así, o por qué tiene tanta convicción en lo que cree, ¿no? Y esa sensación a mí me parece que más allá del pudor que pudiera llegar a generar, realmente es importante porque pues estamos mostrando postura, estamos tratando de generar pues sí, un cambio en un movimiento social que claramente no se reduce a nosotros como médicos veterinarios, pero que sí somos una pieza bien importante. O díganme ustedes, ¿qué opinan? Déjenoslo en los comentarios.
Y bueno, amigos y amigas, esta ha sido mi experiencia que quería compartirles en el ámbito laboral siendo una veterinaria antiespecista y vegana. Me parece que los retos son tan diversos como nosotros mismos, entonces es importante que tomemos eso en cuenta y que nos preparemos para lo que pueda venir. Y bueno, amigos y amigas, agradecemos mucho su presencia en este segundo episodio de Tirando Pata. Recuerden que este programa es traído a ustedes por Snake Producciones, que forma parte de Snake Labs. Si quieren conocer más acerca del proyecto de Snake Labs, pueden visitar sus redes sociales que han aparecido a lo largo de este video y ahora mismo en pantalla. Fue un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos en el próximo programa con un nuevo tema por conocer y una nueva experiencia por compartir en Tirando Pata. Hasta la próxima.